gusto de verlos de nuevo. Espero que hayan estado y estén hoy día también muy bien. Vamos a hablar de aprendizaje. Ese es el concepto central de este video. Quiero invitarlos a hacer un pequeño ejercicio, una reflexión que nos lleve a mirar atrás y recordar a un profesor o profesora que te marcó. Aquella persona con que te sentía especialmente bien en clases, en libertad, en una situación de agrado, que te hacía sentir bien. Puede haber sido en el colegio, en la escuela, en el liceo o tal vez en tus estudios superiores. ¿Qué tal si te das unos segundos y lo recuerdas? ¿Podrías comentar qué es de él o de ella que te hacía sentir tan bien? ¿Qué te provocaba? ¿Qué hacía específicamente para lograr eso en ti? Seguramente puede haber llamado mucho tu atención por su forma de enseñar, por su didáctica, por su metodología. O tal vez te acompañó en un momento específico e importante de tu vida y fue un guía. Tal vez fue alguien que alimentó tu espíritu, que te mostró un camino, que te acompañó en la toma de decisión de tu vocación. Eso tiene que ver con el enseñar y el aprender. Y me gustaría que tú pudieras también reconocer hoy qué es lo que aprendiste de él o de ella. Cuando hablamos de enseñanza y buscamos metáforas acerca de qué es enseñar, la verdad es que encontramos muchas. Para algunos nos dicen que enseñar es como cultivar o regar una planta, verla crecer y después tener la satisfacción de ver sus frutos. Otros dicen que enseñar tiene que ver con nutrir el cuerpo y el espíritu, la mente, que desea conocer y aprender. Para otros, dicen que enseñar tiene que ver con desplazarse de un lugar conocido y seguro y viajar y llegar a un lugar incierto, pero acompañado por alguien o por muchas personas que te acompañan, que te, como decía recién, ¿no es cierto?, que te guían en este proceso. Porque enseñar tiene que ver con todo aquello y aprender tiene que ver con cambiar. Si nosotros hablamos de aprendizaje, necesariamente tenemos que reconocer que todo proceso de aprendizaje involucra cambio y transformación. Cambio en nuestra manera de ver las cosas, de sentirlas y de actuar. Cambios que son más o menos permanentes en la conducta o en la potencialidad de la conducta y que surgen de la experiencia. Para algunos puede existir un aprendizaje que es individual, solo, en solitario, que es una mirada. Sin embargo, hoy día reconocemos cada vez más que el aprendizaje ocurre mejor y es más permanente cuando lo hacemos en un colectivo y aprendemos con otros y de otros en una vivencia y una experiencia compartida. El aprendizaje es innegablemente un proceso tremendamente importante para la supervivencia de las especies y también para nosotros mismos. Nos lleva a crear, nos lleva también a tener la capacidad de adaptarnos a contextos que a veces son de mucha incertidumbre y de muchos cambios. Y debemos estar tranquilos, pero también preparados para poder enfrentar esos desafíos con seguridad y usando todo lo que hemos aprendido sobre conocimientos, sobre habilidades, actitudes, valores, formas de relacionarnos, para poder ser efectivos en este proceso de vivir finalmente. Existen distintas explicaciones acerca del cómo aprendemos. Algunas asociacionistas que dicen que básicamente aprendemos por una asociación entre un estímulo y una respuesta, como aquellos antiguos experimentos de Iván Pavlov con el perrito, ¿no es cierto?, que tocaba la campana y el perro salivaba. Eso es algo muy conocido. También por una asociación de una respuesta con un estímulo. La persona hace algo, es premiada, recompensada y esa conducta se vuelve a repetir. O bien esa conducta es castigada o ignorada, que también podríamos decir una forma de castigo, y esa conducta no se vuelve a repetir. Todos ellos forman parte de una mirada del aprendizaje dentro de la línea conductista por asociación. O por simple asociación de palabras. Si yo digo 2 por 2, tú vas a decir inmediatamente 4, ¿no? Lo has memorizado y es un aprendizaje por asociación
inevitable seguramente a estas alturas de tu vida. También aprendemos por imitación de modelos. Los primeros modelos evidentemente son nuestros padres, madres o las personas que nos criaron, nuestros hermanos mayores seguramente también. Pero después los profesores y profesoras en la infancia también son modelos de conducta. Y no solamente las personas reales pueden ser modelos, también los pueden ser los monitos de la televisión, aunque sean dibujados, fantasiosos, pueden ser un animal animado en una serie o un personaje o alguien que sale en un juego de video. Puede actuar como modelo para nosotros. Eso va a ser significativamente importante, sobre todo en las etapas iniciales y si ese modelo además, actuando de la forma que lo hace, le va bien. Pero podemos avanzar un poco más y pensar que no aprendemos solamente asociando o por modelos, sino también como seres humanos somos activos procesadores de la información. No aprendemos solamente memorizando cosas, sino que también asimilando, acomodando, producto de desequilibrios internos que nos llevan finalmente a un nuevo equilibrio y donde nosotros vamos creando esquemas, formas de organización de la información que hace que este aprendizaje y este producto del aprendizaje que llamamos conocimiento sea único y especial, porque están involucrados en él todos nuestros procesos cognitivos. La atención, que es el proceso de entrada a todo el mundo del conocer, la percepción, que le da un significado, la memoria, a corto o largo plazo. Si es a corto plazo, evidentemente, ese va a ser un aprendizaje muy superficial y que tal vez ni siquiera podríamos llamar aprendizaje, o una memoria a largo plazo. El lenguaje que nos va a permitir compartir lo que aprendemos, el pensamiento, la reflexión, la atención, la creatividad, bueno, todos los procesos cognitivos finalmente. Y por otra parte, tenemos una línea del paradigma constructivista que nos dice que el aprendizaje y el conocimiento, más que el aprendizaje, el conocimiento es algo que se construye y que se construye con otros y que a través de esos otros, de las herramientas culturales que están a nuestra disposición, vamos creando formas de comprensión y de significación de la realidad, del mundo externo y también interno, para tener una noción de las cosas. Y que estos esquemas, estas nociones, estos significados se van haciendo cada vez más completos y más complejos en la medida que vamos aprendiendo más. Y que además vamos a poder transferir lo que aprendimos en un área del conocimiento a otras áreas del conocimiento o a otras esferas de la vida real. Los humanistas hablan del aprendizaje significativo, cuando está ligado a la emoción, a la vivencia, y nos recuerdan que sin emoción no hay aprendizaje. Y que si hay un lazo de incondicionalidad y aceptación, este aprendizaje va a ser mucho más significativo, profundo. Pero también están aquellos de la línea de Ausubel, de David Ausubel, que usan el concepto de significativo de una forma muy distinta. No en el sentido de la emoción, sino de cómo nosotros comparamos aquellos esquemas mentales que tenemos previo a aquellas comprensiones que traíamos con aquello nuevo que estamos adquiriendo. Hacemos un proceso de comparación que nos lleva a sacar cosas, a eliminar elementos, a añadir otros para hacer un nuevo esquema o una nueva comprensión de la realidad. Entonces tenemos ahí dos formas de entender también lo que hoy día se menciona mucho, se repite mucho, que es el aprendizaje significativo. El momento que estamos viviendo actualmente, sabemos de pandemia, haciendo clases a través de un computador, a través de un celular, nos pasan cosas especialmente importantes a todos los seres humanos, a los niños y a los adultos. Por lo tanto, si vamos a hablar de aprendizaje hoy día, no podemos evitar de hablar de las emociones, porque el aprendizaje pasa por la emoción. Y un error educativo muy frecuente puede ser que las personas, quienes enseñamos, quienes guiamos, nos olvidemos de esta parte emotiva, nos olvidemos de las emociones. Hay distintas emociones que pueden ser especialmente disruptivas o inhibidoras del aprendizaje. ¿Cuáles podrían ser? Yo creo que hay tres, básicamente, que son las que debemos prestar mucha atención. La primera es el miedo. Cuando tenemos miedo
como puede ocurrir ahora, en los momentos que estamos viviendo, cuando podemos tener miedo a la posibilidad de no ser capaces de aprender, cuando tenemos miedo a no ser aceptados por los demás, cuando tenemos miedo a fracasar, y el miedo forma parte de la relación que tengo con el docente, con el guía, con los compañeros de curso, donde no me siento aceptado, con los compañeros, con los otros estudiantes, nos enfrentamos a una emoción que nosotros como educadores debemos abordar y trabajar, porque el miedo es una emoción efectivamente que inhibe el aprendizaje. Otra que también debemos prestar mucha atención es la rabia, el enojo. La rabia que siento hacia mí misma porque no logro aprender, a pesar de que leo, a pesar de que estudio, a pesar de que presto atención, no lo logro. La rabia que me produce el que las cosas sean tal vez como son, las injusticias, lo que me sucede. La rabia que me produce el haber hecho mi mayor esfuerzo y sentir que no está siendo reconocido, de que he implementado todo lo posible para poder seguir con mis estudios y eso no es suficiente. La rabia, el enojo, la molestia es otro de los inhibidores del aprendizaje. Un tercero, que creo que es especialmente importante en este momento de trabajar, tiene que ver con la ansiedad. Voy a tratar de hacer una carita de ansiedad. No lo sé muy bien si me va a quedar tan ansioso. No la he practicado este rostro de ansiedad, pero bueno, ustedes me entienden. ¿Qué es lo que provoca ansiedad? Básicamente la ansiedad es una emoción que se genera cuando yo observo que lo que debo hacer, la tarea, es más demandante que las capacidades que yo tengo para lograrla y ser exitoso. Porque no tengo el tiempo, dudo de mis habilidades, dudo de que tenga las herramientas suficientes para lograrlo o siento que la tarea es demasiado alta, demasiado lejana. Eso nos provoca ansiedad. La incertidumbre también que estamos viviendo es generadora de ansiedad. Ya sabemos, y los reportes de salud mental así lo indican a nivel mundial, que los niveles de ansiedad y de estrés han aumentado tremendamente. La ansiedad entonces es algo que debemos trabajar en el aula, porque nosotros como guía, como acompañadores de proceso de aprendizaje, también podemos ser elementos ansiógenos, o los compañeros también pueden generar ansiedad, o una evaluación frente a un formato posiblemente que yo no conozco, donde se me piden hacer un video, por ejemplo, jamás he hecho un video, o me piden trabajar en grupo con personas que no conozco y con las que no sé si me voy a poder contactar de manera virtual, de la manera efectiva, pueden ser gatilladores de ansiedad. Y todo lo que pasa es generador de ansiedad también, de sentir finalmente que no tengo el control de las situaciones. La ansiedad, por lo tanto, es otro gran inhibidor del aprendizaje y debemos tenerlo presente al momento de enseñar y al momento de aprender. ¿Cómo? Hay distintas estrategias. Una de ellas es partir por nuestro cuerpo. Por ejemplo, partir tal vez una clase con un poco de relajación, una pregunta que motive o que gatille emociones placenteras. Hoy día yo partí pidiéndoles recordar a un profesor o profesora que aunque sentían a gusto. Eso ya me genera un ánimo distinto, ¿verdad? El tener experiencias de éxito donde yo me sienta competente y capaz también reduce los niveles de ansiedad. Porque recordemos, la ansiedad tiene que ver con sentir que aquello que se me solicita es muy grande en relación a las capacidades que yo veo que yo tengo para responder efectivamente a eso. Los ejercicios de relajación, el mindfulness, practicar la concentración, la atención plena, hacer ejercicio o una música que también reduzca la ansiedad, adecuar, esto es tremendamente importante, los desafíos y las tareas, las evaluaciones al nivel de las personas, estando en su zona de desarrollo próximo, es decir, siendo un poco desafiante, pero siendo para ellos una meta posible. Tenemos lo contrario de la ansiedad, que podría ser otra emoción que también inhibe el aprendizaje, una cuarta que les quiero contar. El aburrimiento.
¿Por qué yo digo el aburrimiento como lo contrario de la ansiedad? El aburrimiento, claro, se produce cuando yo siento que tengo tantas habilidades, capacidades, sueños, ideas, inquietudes, y que sin embargo la tarea, lo que me están pidiendo realizar, es poco demandante, es poco desafiante. No me motiva intrínsecamente a hacerlo. Me da, como dicen los jóvenes, lata. El aburrimiento, entonces, también es un inhibidor del aprendizaje. No es tarea fácil trabajar estas emociones, pero en los momentos actuales que estamos hoy día viviendo, yo les recomiendo estar muy atentos. Si hoy día sus estudiantes están viviendo, están siendo presas, por así decirlo, están siendo víctimas o están llenos de ansiedad, de rabia, de frustración, si lo que los inunda es el miedo o el aburrimiento. Debemos trabajar estas esferas emocionales si queremos ser exitosos en nuestro proceso de enseñar y en el proceso también de aprender. Espero vernos luego para poder seguir hablando de aprendizaje, en este caso, en el contexto de la educación de las personas adolescentes, jóvenes y adultas. Espero vernos pronto, felices, contentos, sanos y tranquilos, en paz. Un abrazo grande y si te gustó este video, dale like.